Déjame plantearte algo antes que nada. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa por la cabeza de las demás personas que te rodean? De tus seres queridos, de los desconocidos que a diario ves pasar en la calle, trabajando, socializando, existiendo como tal. ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar lo que realmente sucede en tu mente? Tus motivaciones, ambiciones, las cosas que te hacen feliz, tus miedos, tus traumas, tus deseos más profundos que permanecen en tu inconsciente. ¿Realmente sabes quién eres? Son de esos planteamientos que algunas veces surgen en nuestra conciencia, no tan frecuente ya que en gran medida la idea de intentar comprender o deducir exactamente lo que cargan en su mente todas esas vidas que te rodean es algo imposible, un esfuerzo adicional que nuestro cerebro no está dispuesto a realizar, ya que biológicamente está diseñado para ahorrar energía lo más que pueda. Al fin y al cabo, este procura su supervivencia ante todo. Te invito a que intentes esto. Un día cualquiera trata de deducir la vida de toda persona que veas. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de su vida? ¿Qué intenciones tiene en esta? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que esta persona llegara a donde casualmente te encuentras en ese momento? ¿Qué deseos ocultos tiene? Verás que rápidamente te llegará ese sentimiento de estar abrumado. Es demasiado que intuir, y a nuestra percepción imposible de saber. Si eso te pasa solo con una persona, ya puedes darte la idea de ese sentimiento al ser 2, 10, 50, 100, 1000. Es imposible, ¿verdad? Algo similar ocurre cuando tenemos una reflexión interna sobre nosotros. Si bien esa sensación abrumadora puede ser menor, ¿por qué no se hace tan a menudo esa reflexión interna conscientemente? Los motivos, aunque no siempre serán los mismos ni con la misma intensidad, pueden ser cosas como falta de tiempo, un ritmo de vida acelerado, la sobreexposición a medios de distracción constante y agresiva, o incluso razones más profundas, como negación a ver la realidad dentro de nosotros, a no querer aceptarlo. Y si te dijera que la idea de conectar las mentes de muchas personas entre sí y en base a ello formar una realidad que mezcle todo lo que éstas no dejan ver ante los demás, ¿es algo plausible? ¿Qué crees que podría surgir de una situación así? En esta ocasión vengo a hablarte de un concepto que si bien a día de hoy es algo como poco ficticio, plantea un escenario bastante profundo y aterrador en lo que a la psique humana refiere. Hoy vamos a hablar sobre el sistema STEM, un concepto utilizado en el universo ficticio del videojuego de Evil Within. Así que empecemos con esto. Vamos a empezar hablando sobre lo que significa este sistema en un aspecto general, para posteriormente irte desglosando más en profundidad todo lo que esto implica. Como tal, STEM es una máquina capaz de conectar los cerebros de seres humanos, sumergiéndolos por completo en un mundo mental compartido por todas sus mentes. Una especie de mundo onírico, en el cual todos los involucrados pueden no darse cuenta en un primer momento que no están en el mundo real. Esto debido a que como tal, este sistema recrea en gran medida la realidad que percibe el individuo antes de adentrarse en este espacio separado del mundo físico. Resumiendo aún más lo que es esta máquina, quédate por ahora con la idea de que es capaz de adentrar a las personas que se conectan a una simulación de la realidad, pero no una simulación que esté ejecutándose en alguna computadora, sino más bien que se esté ejecutando en el propio cerebro de la persona. En este caso, el cerebro mismo es la computadora que ejecuta esa realidad. Como bien lo dijo en su momento el guionista de The Evil Within, Brent Aga, STEM es como Matrix, pero creado por Freddy Krueger.
Una analogía que si no comprendemos en estos momentos, bueno, ya se irá descubriendo porque de hecho esa simple definición es bastante acertada con el significado de esta máquina. En este video no pretendo centrarme en la historia de The Evil Within 1 y 2. Para ello le dedicaré un video especialmente a hablar de este apartado. Pero si queremos saber quién son los creadores de dicha máquina, irremediablemente tenemos que abarcar un poco de la historia de estos videojuegos. Así que, como aviso, sí, hay spoilers. Rubik, yo creé este mundo. No puedes dejarme aquí. ¿Quién te crees que eres? Sé quién eres. Seb. Sé lo que ansías, lo que temes. ¿Podrás soportar el peso de todo lo que te voy a forzar a hacer? El pobre Joseph no pudo. Lástima que te metieran en esto. Da igual. Eres mío. Y haré contigo lo que me plazca. El creador legítimo de esta máquina es el antagonista principal de The Evil Within 1, llamado Rubén Victoriano, conocido dentro de STEM como Rubik. Un joven proveniente de una familia rica, prodigio en la neuropsicología y científico, pero también podríamos considerarlo un psicópata con métodos poco convencionales e inhumanos para desarrollar sus investigaciones, con una notoria preferencia por estudiar todo lo que refiera al cerebro humano. En el videojuego se nos revela que Rubén desarrolló esta máquina motivado principalmente por la pérdida de su hermana Laura Victoriano en un incendio de un granero de la finca de su familia. Rubén, sin poder aceptar la pérdida de su hermana, se propone a buscar una manera de volver a verla, sin importar las consecuencias de sus actos y marcando el inicio de su decadencia a un científico loco que más tarde crearía el sistema STEM como un fruto de sus experimentos, con el afán de reencontrarse con su hermana. ¿Quién es? No dispare. No soy uno de ellos. Soy el doctor Marcelo Jiménez. Estaba en la ambulancia antes del accidente, ¿verdad? Sí, hemos tenido suerte. Doctor, ¿qué es lo que cree que está haciendo? Ponernos a salvo. ¿En serio? Porque a mí me parece que está creando otro monstruo. No tengo tiempo para esto, detective. Yo tampoco. Si bien Rubik fue el creador principal de esta máquina, hubo otro individuo que se interesó en las habilidades e inteligencia de Rubén desde que este era un niño, al punto de involucrarse en sus proyectos y en última instancia, ayudándolo otorgándole sujetos de prueba. Su nombre es Marcelo Jiménez, un doctor en el mismo ámbito que Rubik y el cual es el jefe del hospital psiquiátrico Beacon, en el cual se desarrollan los sucesos del primer The Evil Within. El Dr. Jiménez mantuvo una relación de tipo maestro-alumno con Rubén Victoriano, siendo de gran ayuda para este último en la creación del sistema STEM, aunque al final de todo, el Dr. Jiménez terminó traicionando a Rubén, en parte con el fin de llevarse el mérito por la creación de la máquina, haciéndola pasar como obra suya y entregando tanto el sistema STEM como al mismo Rubén a un tercer involucrado en todo este asunto, el cual mencionaremos brevemente aquí. Pero antes, veamos brevemente el momento en el que ocurre la traición de Marcelo hacia Rubik, el cual es un suceso ocurrido durante los eventos del primer The Evil Within. Ha vuelto a publicar mis estudios con su nombre. Creía que no me iba a enterar. Y te he... un favor. No estás titulado. Jamás podrías publicar algo en una revista prestigiosa. Nadie en el mundo sabe quién eres. No, pero lo sabrá. Le he superado en todos los aspectos posibles. Da igual, tengo lo que necesito. Solo queda la ejecución. Así es. Por eso estamos aquí. Estamos.
No se atrevería. No podría completarlo sin mí. Precisamente. Pues bien, ¿quién es el tercer involucrado? El incidente del hospital psiquiátrico Beacon fue un contratiempo desafortunado. Pero usamos el conocimiento para construir un nuevo y mejorado sistema STEM. Imagínatelo. Millones de mentes conectadas entre sí. La felicidad de uno es la felicidad de todos. Esta máquina, este milagro, permitirá a nuestra especie alcanzar la grandeza. Nuestra relación con Marcelo Jiménez, su tutor, es un poco tensa. Jiménez quiere activar un prototipo del STEM en Beacon sin nuestro permiso. Y eso sería un inconveniente. Tengo que recordarte las consecuencias si fallas. La lealtad es muy importante para nosotros. La confianza es un bien muy preciado hoy en día. Te lo preguntaré otra vez. ¿Estás con Mobius? A estas alturas seguramente te estarás preguntando que quién es el responsable, el tercer involucrado dentro de todo este enrollo del sistema STEM. Bueno, la respuesta no recae en un solo individuo, sino en una organización, que dentro del universo de The Evil Within se hacen llamar Mobius, el cual es un grupo misterioso y antagónico que busca tomar el control de la humanidad, vinculando sus mentes al sistema que ya hemos mencionado antes. No entraré en muchos detalles, ya que este video no busca profundizar en las entidades de todo ello. De lo contrario, este video sería muy denso, más de lo que ya es. Pero en resumen, Mobius es el antagonista principal tras bambalinas, por así llamarlo, de The Evil Within 1 y de The Evil Within 2, ya que estos fueron los responsables de la financiación del primer sistema STEM creado por Rubik, tanto en la cuestión tecnológica y práctica del mismo, y después utilizaron el conocimiento adquirido tanto por Rubén como por Jiménez para crear un segundo sistema STEM años después, y el cual se puede apreciar en los sucesos de The Evil Within 2. Como bien dije antes, lo dicho anteriormente corresponde a una fracción de todo el lore extenso que contienen tanto historia y sus creadores. No lo tocaré de más en esta ocasión, ya que considero que sería necesario otro video centrado exclusivamente en este apartado, que si así lo desean, podríamos abarcar en un futuro. El propósito del sistema STEM originalmente y desde la perspectiva de su creador fue meramente algo más sentimental, ya que lo realizó con el objetivo de reencontrarse con su difunta hermana tras su muerte, aunque esto fuera en un lugar lejos de la realidad misma. Mas sin embargo, cuando Mobius se enteró de este proyecto a través del propio Dr. Jiménez, se involucraron directamente en él mismo con la intención de obtener esta máquina y ocuparla para un propósito aún mayor. ¿Y cuál es este misterioso propósito mencionado? Bueno, como tal, Mobius usó el sistema STEM con la intención de establecer un nuevo orden mundial a través del control mental total, un mundo en el que esta organización regiría lo que sucede en la realidad misma acorde a sus intereses, aunque esto empezó como una idea utópica disfrazada de una innovación altruista, con la promesa de un mundo perfecto, sin guerras, conflictos, sufrimientos, penurias, etc. En fin, con propuestas que de cara al público quedaban bastante bien para ellos. Pero ¿cómo funciona esta enigmática máquina? Hasta ahora ya sabemos lo que es STEM, a los principales involucrados detrás y su propósito final, pero ¿cómo hace lo que se dice que suele hacer? Bueno, eso es lo que veremos a continuación en la siguiente sección del video. Para poder entender el funcionamiento de STEM, vamos a describir esencialmente el diseño de esta maquinaria.
El sistema STEM, tal como se presentó a lo largo de ambos videojuegos, se compone de varios puertos similares a bañeras, llamados terminus. Un aspirante ocupante de STEM se sentará en uno de estos puertos, tras lo cual se conectará a una especie de aguijón en la parte trasera de su cabeza, el cual a su vez se conecta al resto de la maquinaria. Una vez hecho lo anterior, se produce un coma inducido eléctricamente, el cual dejará inconsciente a la persona e inmediatamente la sumergirá en el mundo onírico en cuestión. Como dato adicional a recalcar y que se aprecia a lo largo de ambos juegos, es que las primeras versiones de STEM utilizaban conectores físicos incrustados al cráneo de una persona para inyectarlos en sus mundos, y en las versiones más avanzadas del dispositivo se podía conectar a los individuos al sistema mediante ondas inalámbricas, que eran percibidas como un zumbido agudo, claramente como el sonido que deja una granada aturdidora en las personas que se someten a su efecto ensordecedor, lo que elimina la necesidad de su terminal físico y potencialmente puede funcionar a escala global, como en The Evil Within 2 sugiere Mobius. También es necesario mencionar que los sujetos, concretamente sus pensamientos, traumas, miedos, etc., llegan a influir en mayor o menor medida en el mundo simulado de STEM, pudiendo hacer que en este mundo aparezcan cosas materiales, habilidades imposibles en la vida real o incluso cosas que la atormenten, aun si esto es inconscientemente. Todos los puertos terminus se conectan a un núcleo central presente en la cercanía del sistema STEM. Este núcleo es un componente biológicamente vivo, compuesto por o una persona completa o un cerebro, cuyos patrones mentales se utilizan como mapa para proyectar ese mundo virtual donde otros sujetos conectados pueden habitar. Si bien el prototipo STEM visto en el hospital psiquiátrico Beacon durante los eventos de The Evil Within 1 tiene un cuerpo expuesto, que, aviso de spoiler, es el cerebro de Rubik en una estructura de cristal para mantenerlo vivo. Su versión posterior del sistema, el cual se va a ver en The Evil Within 2, tiene una cámara de seguridad de núcleo dedicada, completa con cerraduras y una terminal de seguridad para proteger a una persona que haría de núcleo dentro de ella. Como ya se puede apreciar, el núcleo es indispensable en el sistema, ya que a partir de él se puede dar el entorno adecuado para generar un mundo virtual mental donde los demás individuos conectados a la máquina puedan desempeñar sus acciones, tal como si el mundo real fuera. El núcleo puede considerarse como la entidad más poderosa dentro de un entorno simulado por STEM. En base a él se crea el mundo, acorde a su sentir, su carácter, sus deseos, en fin, a todo lo que representa ese núcleo, y la influencia de este puede afectar a todos los conectados en ese mundo. Podríamos decir que en cierta forma y dentro de esa realidad, el núcleo es como un dios. Como ya comenté antes, la conexión a STEM se puede lograr de forma inalámbrica mediante frecuencias específicas emitidas por una fuente, que puede ser una radio, una bocina, un parlante o cualquier dispositivo capaz de emitir sonidos de forma clara, lo que lleva al sujeto al mundo simulado inmediatamente sin que éste se dé cuenta. Otro método menos rápido consiste en sentarse en una cápsula STEM y conectarse mediante un coma inducido eléctricamente. Hay que resaltar que ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas. Si bien la versión de STEM de Rubik puede crear conexiones instantáneas en un área extensa sin necesidad de bañeras terminus, la configuración se limita a simular el entorno inmediato del individuo antes de adaptarlo lentamente a la voluntad del creador. Lo que en palabras más simples quiere decir que la persona puede conectarse a la máquina y en un primer momento no podría darse cuenta, ya que desde su perspectiva parecería que todo el entorno previo a su conexión, o el zumbido percibido, es el mismo, y los cambios solo se notarán pasado algún tiempo dentro del sistema. Y ahora pasando al STEM de The Evil Within 2, el dispositivo más reciente probado por Mobius, aunque es más lento y mucho menos cómodo para conectarse, puede depositar al ocupante de la cápsula Terminus en cualquier entorno preprogramado sin problemas, lo que permite una inserción y extracción controladas si es necesario.
En otras palabras, lo que trato de decir es que si se diseñó previamente un mundo, por ejemplo una isla vacía, la persona que ingrese STEM llegará a ese lugar, experimentando un cambio brusco de la realidad que percibe entre antes y después de su inserción. Ok, todo lo anterior puede sonar muy futurista o complejo, y al menos dentro de este universo lo es. Pero como ya pueden imaginarse, esta máquina puede traer ciertas consecuencias a los conectados en este sistema, y acorde a lo presenciado en ambos videojuegos, podríamos listarlas de la siguiente manera. Una de las consecuencias más notorias y que casi ocurre con todos los individuos es que al conectarse a STEM, la conciencia individual se diluye dentro del mundo mental colectivo. Esto significa que si el núcleo domina por completo en este lugar, las personas pueden perder su sentido de sí mismas, quedando atrapadas o absorbidas. Un ejemplo de esto se ve a lo largo de ambos videojuegos. En estos, las víctimas que no logran desconectarse adecuadamente se convierten en entidades llamadas los perdidos o, de otra manera, los atormentados. Otra consecuencia que si la piensas bien es algo horrible dentro de este lugar es que si alguien muere dentro del mundo de STEM, aunque su cuerpo no sufra un daño físico en la vida real, su cerebro puede colapsar, resultando en una muerte clínica o en un estado vegetativo irreversible. Un ejemplo de esto es en la cinemática del capítulo final de The Evil Within 1, en el cual se puede apreciar que todos los conectados a STEM y los cuales Sebastián vio morir dentro de la simulación yacen en los puertos terminus sin vida, aunque no sufrieran un aparente daño físico en la vida real. Otra de las posibles consecuencias que se pueden experimentar de la conexión a STEM es que los traumas o corrupciones mentales intensas, como por ejemplo de Rubik, pueden infectar otras mentes dentro del sistema. Esto quiere decir que se pueden generar entidades parasitarias, por ejemplo monstruos vistos a lo largo de ambos videojuegos, deformaciones del entorno, por ejemplo lugares que cambian repentinamente, pasillos o puertas que desaparecen sin más, aun cuando previamente pasaste por ellas, y delirios compartidos, como pensamientos del propio núcleo o de otras personas conectadas a STEM, compartiendo a la vez memorias, recuerdos los unos de los otros. Por otro lado, una consecuencia post-conexión a STEM es que la mayoría de personas que logran salir de este sistema sufren graves secuelas. Por ejemplo, el PTSD, que es el trastorno de estrés postraumático, alucinaciones persistentes sobre las cosas vividas dentro del sistema, o dificultad para diferenciar la realidad de la simulación. Una prueba viviente de esta consecuencia es el propio Sebastián Castellanos, que como tal ya sabemos que es el protagonista de ambos The Evil Within. En la secuela, este sufre episodios de paranoia, insomnio, culpa y confusión tras todo el incidente ocurrido en Beacon, demostrando que efectivamente quedó trastocado con todos los sucesos que ocurrieron allí. Otra posible consecuencia de la conexión STEM es que si el núcleo se vuelve inestable emocionalmente o este muere, la simulación se puede fragmentar, desintegrar y con todo ello atrapar a las mentes dentro de una zona muerta, sin salida. Dentro de STEM, en ciertos casos, las conciencias pueden entrelazarse o fusionarse, provocando una pérdida de control sobre pensamientos propios, una locura compartida o existencias mezcladas o parasitarias. Esta consecuencia hace referencia más que nada a la forma en la que se desconecta a un sujeto dentro de STEM. Si es desconectado del sistema mientras su conciencia aún esté dentro de allí, puede sufrir una hemorragia cerebral, un colapso mental o una muerte instantánea, al separar
la conciencia del individuo de su cuerpo físico. Una consecuencia del uso excesivo del sistema STEM es que este puede deteriorar el cuerpo físico, generando atrofia muscular, generando falta de nutrientes o incluso una muerte por deshidratación o insuficiencia orgánica si no se es monitoreado constantemente en el mundo real. Una consecuencia a mayor escala es el hecho de que se puede usar STEM para controlar pensamientos, ideología, comportamiento y memoria de la población mundial. Esto supondría la pérdida total del libre albedrío y convertiría a la sociedad en un sistema autoritario totalmente uniforme. Recordemos que STEM no es solo una máquina, sino un arma de control masivo. Esto hace referencia a que algunas manifestaciones dentro de STEM se vuelven autónomas, escapando incluso del control del propio núcleo. Estas IA orgánicas, llamémoslo así, pueden evolucionar, multiplicarse o volverse hostiles. Para finalizar, vamos a hablar un poco de esta consecuencia, que si bien solo se ve una vez dentro de lo que es The Evil Within 1, es el hecho de que las conciencias fuertes, como la de Rubik, pueden salir del sistema y poseer cuerpos reales. Si bien en el primer juego no se dice explícitamente cómo se realiza esto, podemos suponer que se hace mediante una reescritura mental de la conciencia del sujeto que quiere ser poseído o que va a ser poseído con la conciencia del poseedor. Bien lo he comentado antes, no pienso abarcar la historia de este universo, ya dedicaré una serie de videos exclusivamente para este apartado, pero si queremos comprender aún más el horror que trae consigo STEM, tenemos que hablar del núcleo, que se presenta tanto en los sucesos de The Evil Within 1 y The Evil Within 2. Como ya saben, el antagonista principal del primer juego es Rubén Victoriano, con un alias Rubik, el cual es el núcleo de STEM dentro de esta historia. Es un personaje roto, mentalmente, el cual sufrió una pérdida de un ser querido tan preciado para él, al punto de desarrollar trastornos psicológicos bastante graves, desde una depresión hasta el desarrollo de esquizofrenia, que sumado a su ya preferencia por torturar seres vivos en sus continuos experimentos desde su infancia, el rechazo de su propia familia y las traiciones sufridas tanto por Marcelo Jiménez como Mobius, terminaron por retorcer su psique, hasta convertirse en un sádico que disfruta de descubrir los miedos más profundos de los seres humanos, hacérselos realidad y por ende disfrutar del horror que estos causan a sus propias víctimas. Solo reflexiónalo por un momento. El peligro que eso conlleva para las personas que se conectasen a un sistema con un núcleo tan dañado psicológicamente. Imagina que tú te conectases allí y te adentraras a un mundo donde lo que más temes, donde tus fobias, tus temores, todo lo que pueda causarte un miedo extremo se volviese realidad. No sabría decirte qué es lo que encontrarías ahí. La respuesta está en ti. Pero independientemente de lo que temas, seguramente no sería nada agradable para ti. Un lugar hecho para romperte mentalmente, para revivir tus traumas, torturarte de muchas formas, ocasionado por alguien que disfruta de tu sufrimiento y que a la vez sus propios trastornos hacen aún más impredecible el comportamiento de este infierno mental, vamos a llamarlo así. Estaremos de acuerdo que no suena nada agradable, desde luego. En The Evil Within 2 ocurre algo bastante curioso y que de primera impresión puede resultar confuso. En este juego el núcleo de STEM es todo lo contrario a lo que fue en The Evil Within 1, mas sin embargo las consecuencias terminan siendo aún peores dentro de esta historia. ¿A qué me refiero con ello? Para ser breve, en este STEM el núcleo es una niña.
Y si piensas que puede ser que se trate de un infante con algún trastorno o problema mental, estás equivocado. De hecho, es todo lo contrario. Este núcleo es un niño inocente y sano en todos los aspectos, sin algún factor externo que desvirtuara su percepción del mundo, el cual fue colocado sin su consentimiento dentro de esta máquina. Esto fue obra de Mobius. Ya hablamos de ellos un poco previamente, y en pos de sus fines fueron desarrollando esta máquina con el propósito de moldear esa nueva realidad que pudieran controlar a su placer. Para conseguir esto llegaron a la conclusión tras lo sucedido con Rubik que necesitaban un núcleo en blanco, por así decirlo, un lienzo sin nada predispuesto. Algo que fuese precisamente lo contrario a lo que se vio en Beacon. ¿Y qué tipo de ser humano cumplía esto? Exactamente, un infante, un niño. Y es que con este lienzo en blanco, STEM fue capaz de generar un mundo acorde a lo que deseaban sus creadores, hacer esa nueva realidad. Todo bien hasta allí, dejando de lado lo muy cuestionable y turbio que resulta el hecho de usar niños en experimentos. En este caso, lo que corrompió a STEM fueron algunas de las personas conectadas a este sistema, posteriormente. Psicópatas que ejercieron su control en este mundo, gracias a ese lienzo en blanco que fue el núcleo. Un núcleo sin una definición de sí mismo fuerte, terminó siendo totalmente influenciable a otras psiques más fuertes, dejando vía libre a manifestar los deseos de aquellas entidades. Seguramente te estás preguntando cómo es que STEM puede reflejar lo que tememos o incluso lo que deseamos. Bueno, ambos videojuegos nos dan una respuesta bastante clara de ello. STEM es una máquina capaz de exponer tus más profundos pensamientos, trayéndolos a la realidad dentro de ese mundo mental que se genera. Pueden ser desde objetos tan pequeños o irrelevantes como un lápiz, por ejemplo, hasta toda una ciudad o un lugar que signifique mucho para ti. En los videojuegos de The Evil Within, los miedos y traumas se manifiestan en forma de entidades hostiles que atacan al protagonista o a cualquier otra persona inducida en este mundo. Pero poniéndonos con un ejemplo más sencillo, piensa en lo siguiente. Imaginemos que, por ejemplo, una persona X ha tenido toda la vida un trastorno de delirio persecutorio, que básicamente consiste en una falsa creencia de que la persona está siendo perseguida o acosada por algo que desconoce. Esta persona se conecta a STEM con un núcleo dominado por Rubik. ¿Qué creen que podría reflejarse para esta persona dentro de STEM? Bueno, lo más probable es que STEM genere alguna entidad o un ser el cual al menos dentro de ese mundo lo perseguiría a donde sea que vaya esta persona X, sin la posibilidad de deshacerse de este ser, atormentándolo en cada momento posible, haciendo de esto una forma de tortura, con tal de maximizar ese miedo producto de ese delirio en el mundo real, que dentro de STEM la persona lo percibiría como algo real. De un modo bastante similar, los deseos, traumas y demás cosas podrían manifestarse, pero no necesariamente en forma de criaturas que te persigan con la intención de matarte. Puede ser en forma de objetos, para cosas materiales que fueran de mucha importancia para la persona, o en forma de recreación de algún lugar, físico en el mundo real o de algún acontecimiento que marcase la vida de la persona, que naturalmente al tener STEM, un núcleo de la naturaleza de Rubik, sería una recreación con el propósito de torturarte mentalmente, retorciendo tus recuerdos de tal manera que sean más traumáticos dentro de ese mundo. Y no solo tus propios traumas, sino que incluso podría hacerte vivir los miedos o traumas de otros individuos conectados a STEM. Un auténtico lugar de locura, como se puede ver. Y es así como STEM puede convertirse en un infierno personal, por así decirlo, para cada uno de los implicados dentro de este sistema. Un infierno diseñado para romperte una y otra vez tu psique, tu persona, tu integridad, tu humanidad, hasta el punto de hacerte sucumbir ante el control de un núcleo que no busca otra cosa más que tu sufrimiento. Deja bastante que pensar, la verdad. Vamos a dejarlo por ahora hasta aquí. Lo sé, ha sido denso, pero aún faltan otros aspectos que necesitamos ver respecto a STEM,
Y para no hacer de este tema algo aún más denso, voy a dividir el material en 2 videos que se complementarán el uno al otro. Si has llegado hasta aquí, te invito a que des un like a este video, te suscribas si aún no lo has hecho y que enciendas esa campanita de notificaciones para que sepas exactamente cuándo se subirá el siguiente video. Con esas simples acciones me ayudas muchísimo a que este contenido se difunda mucho más y llegue a más personas de su interés. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.